las 4 en punto. Estamos empezando la grabación. Vamos a presentar esta mesa que es prácticamente la última del Congreso. Es una mesa sobre cine, ciencia y educación que me da mucho gusto compartir con mis colegas. La doctora María Rosa Gudiño Cejudo, cuyo libro me ha ayudado mucho en mi investigación de doctorado. Bueno, el colega, el doctor Roberto Domínguez Cáceres, que estamos esperando todavía, pero que seguro que se unirá a nosotros en breve, y el doctor Baldomero Ruiz Ortiz, con el que comparto intereses investigativos, como ya verán. Entonces, me da mucho gusto darles la bienvenida. Si les parece, voy a presentar y le voy a dar la palabra a nuestra primera ponente. Ella es la doctora María Rosa Gudiño Cejudo. Es doctora en Historia por el Colegio de México. Su principal línea de investigación versa sobre salud pública, educación y cine. Es autora de artículos científicos, de divulgación y capítulos de libro. Su libro Educación higiénica y cine de la salud en México, 1925-1960, del 2016, ganó el premio INA 2017 en la categoría Francisco Javier Clavijero a la mejor investigación en historia y etnohistoria. En 2016 obtuvo la beca RAC Aid Grant que ofrece el Rockefeller Archive Center en Tarrytown, Nueva York, y actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional. Su ponencia, Educación higiénica y cine, temas, usos y rupturas, 1945-1965. Por favor, doctora. Buenas tardes. Muchas gracias, Rocío, por la invitación a participar de este congreso. Es la primera vez que participo, entonces, bueno, estoy muy contenta por ello. Y vamos, el tema del congreso nos queda muy bien. Siempre es muy grato trabajar con colegas, conocer a colegas que estamos en la misma línea, porque estos espacios nos permiten intercambiar experiencias, opiniones. Entonces, bueno, acá voy a compartir mi presentación. Listo, acá la tenemos. En efecto, el título de mi ponencia es Educación higiénica y cine, temas, usos y rupturas. El guión hace la diferencia porque realmente estoy abarcando dos periodos, el de 1945 y el de 1960-65 más o menos, porque suceden dos momentos importantes que son en los que yo básicamente acá está, enfocado mi investigación. En primer lugar, me toca empezar definiendo qué es la educación higiénica, qué se entendía por educación higiénica, porque les estoy ofreciendo una definición literal del doctor Manuel González Rivera que data de 1945. Esta definición, aquí está en pantalla, y la leo literal: todo aquello que tienda a encauzar y dirigir el desarrollo del hombre mediante la adquisición de conocimientos sobre temas de higiene y salubridad como un medio para inducirlo a la realización de actos y a la formación de hábitos que le ayuden a la conservación y al incremento de la salud. Elegí esta definición de este personaje porque es sin duda, históricamente, el médico que más se preocupó por trabajar la educación higiénica, por promoverla. Él fue maestro de educación higiénica en la Escuela de Salubridad, que en México se inauguró muy pronto, en 1922, y fue un comprometido con la educación higiénica en todas sus variantes, sobre todo por el tipo de formato, los formatos que se fueron implementando. Tiene varios libros, Doña Eugenesia es uno de ellos, escribió manuales para indígenas, en fin, fue un hombre comprometido y es importante reconocerle a él la definición de educación higiénica. ¿Cómo es que yo
encuentro este vínculo entre educación higiénica y cine. ¿Cómo se vincularon y desde cuándo? Como parte de mi tesis doctoral, ya realizada hace muchos años y que fue el origen, ¿no?, de este apasionante tema para mí, pues lo generó la revisión de fuentes secundarias, como son los boletines del entonces Departamento de Salubridad Pública, que tuvo ese nombre de 1917 a 1944, que se convirtió en Secretaría de Salubridad y Asistencia, y bueno, que son los antecedentes institucionales de la Secretaría de Salud. Revisando estos documentos, encontré, y por eso aquí tengo esta foto, voy a mover mi recuadro, que es muy representativa de lo que el Departamento de Educación Higiénica y Propaganda, que era la encargada de promover la educación higiénica y que se inauguró en 1922, los formatos que utilizaba. Ustedes pueden ver carteles, rollos de película, rollos fotográficos, acetatos, en fin, una amplia variedad. Y por supuesto que no está aquí porque era difícil de plasmarlo, a lo mejor solo con una foto de títeres. Los títeres, ¿no? La compañía de Esculapio, su teatro ambulante, esta otra fotografía de los hacedores de títeres. Entonces, el gran novedad para mí fue encontrar desde muy temprano, desde los años 20, títulos de películas que se proyectaban y o la Dirección de Educación Higiénica y Propaganda promovía. Entonces fue el primer vínculo que yo tuve con el cine como un instrumento para promover la educación higiénica y los temas de prevención principalmente. Los años 20 fue muy difícil ubicar las películas. Solamente las referencias que daba Aurelio de los Reyes sobre todos estos documentales institucionales que desde el periodo de Venustiano Carranza empezaron a filmarse en diferentes rubros. Por ahí el doctor Aurelio menciona algunas vistas, algunos cortos dedicados a la salud. Pero sin duda, y conforme yo fui avanzando en la investigación, sí debo decirles que como un reto muy fuerte, porque decía, es difícil conseguir las películas, ¿cómo las voy a conseguir? Pero bueno, yo seguí intentando y apareció hacia la década de 1940 este primer proyecto que corresponde al primer periodo que yo incluyo en esta ponencia, que se llamó Health for the Americas, promovida por la Oficina de Asuntos Interamericanos, que encabezaba Nelson Rockefeller, y que podemos fechar entre 1945 y 1950. Ese es el primer periodo del que les voy a hablar. Y el segundo tiene que ver con lo que produjo la Dirección de Educación Higiénica de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Esta Dirección de Educación Higiénica se llamó así a partir de 1950 porque su antecedente fue, por supuesto, la Dirección de Educación Higiénica y Propaganda, que yo he trabajado muchísimo y que abarca más o menos de 1922 al 50, que cambió de nombre, pero que también incorporó una serie de nuevos instrumentos educativos, entre los que, por supuesto, la televisión vino a trabajar de manera paralela con la producción de filmes. Entonces, bueno, estos son los dos momentos que abarca mi ponencia. Usos, ¿sí? ¿Qué uso fue el que cada uno de estos momentos, de cada una de estas etapas del vínculo educación higiénica-cine se hizo? Pues. Health for the Americas, rápidamente les cuento, fue un proyecto llevado a cabo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, dentro de la política del buen vecino, la promoción del panamericanismo, cuando Estados Unidos busca esta unidad latinoamericana y entonces busca la alternativa de hacerlo a través de proyectos culturales y educativos. Para esto contrató a Walt Disney, que filmó una serie de cortometrajes para dos campañas. La primera fue Health for the Americas, que es la que primero me interesó, y una que hizo de manera paralela que se llamó Literacy for the Americas, cuyo objetivo era alfabetizar. Pero vamos, en esta lógica del Health for the Americas,
Son 13 cortometrajes. Aquí les anoté los links de varios de ellos porque ya están disponibles en YouTube. Cuando yo inicié esta investigación, pues hubo que ir al Rockefeller Archive Center a donde tenían, ¿no?, la colección completa. Y entonces, ¿qué usos hizo Help for the Americas y Walt Disney, ¿no?, con estos materiales? Todos cortometrajes de duración aproximada de entre 8 y 10 minutos, hablados en inglés originalmente, pero doblados al español y al portugués, ¿sí? Pensemos en esta visión de política latinoamericana. Entonces, ¿qué usos dieron? Por supuesto, promover hábitos higiénicos y prevención de enfermedades. Lo primero. Ahorita vamos a ver en otras diapositivas, hicieron sus guías para orientar a los países a donde llegaban los materiales. El juego de contrastes entre el limpio y el enfermo, el saludable, el sano, el flojo y el trabajador. Esta es una imagen de uno de los cortometrajes que se llama Cleanliness Brings Health. Y entonces, bueno, podemos identificar perfectamente, yo creo que todos conocemos a Walt Disney y alguna vez habremos visto algunas de sus películas animadas. Y entonces aquí vemos que, bueno, no varió, ¿no? Tenemos a Cenicienta vestida de campesina, que es lo que la idea de su proyecto era llevarlo a las comunidades latinoamericanas, y los contrastes, ¿sí? La familia sana, feliz, trabajadora, en contraste con los enfermos, que por supuesto los enfermos eran los mexicanos y los estadounidenses que venían a educarnos en cuestiones de higiene y prevención. Esta es la guía que ellos elaboraron, la guía para la salud para las Américas. Aquí tenemos los títulos de los cortometrajes que se hicieron en 1945 y aquí es donde entra directamente la cuestión educativa. O sea, ellos venían con esta idea. Hay todo un trabajo con pedagogos detrás de esto. Todo este material yo lo he ido trabajando para la otra campaña, que fue la de alfabetización. Y entonces hubo todo un ejercicio, toda una propuesta pedagógica detrás de cada documental y sobre todo cómo distribuirlos. Aquí solamente les pongo parte de un análisis que yo hice, ¿no?, lo educativo, la propuesta para uso de las películas y donde se utilizaron. Encontré varios ejemplos para el caso mexicano. Fue en una unidad de salubridad de Xochimilco y entonces la guía se estructuraba así: una idea o un punto básico que después era ilustrada con la película. Y esa era su propuesta de enseñanza, pues, de uso de las películas para que maestros y algunos médicos pudieran trabajar con eso. Por supuesto, se aseguraron de que los cortometrajes llegaran. Estamos hablando del periodo de 1940-45, en donde pues nada garantizaba que las comunidades rurales tuvieran luz. Y entonces mandaron a México varias unidades móviles. Lo mismo hicieron para con otros países. Y bueno, aquí les muestro yo algunas de estas películas. Y esta fotografía, que es de un libro que tomé de Seth Fein, que es una foto interesantísima en una comunidad en Veracruz, en donde vemos aquí la cámara y les estaban proyectando los cortometrajes de Walt Disney. Esto lo que tiene que ver con el proyecto estadounidense, con una propuesta educativa un tanto más definida que el siguiente periodo del que les voy a hablar, que fue el de los filmes producidos por la Dirección de Educación Higiénica de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Predomina aquí el documental institucional. El tema central sin duda va a ser la propaganda, ¿no?, de los logros de la institución, y sin duda el tema educativo cambia de intención. ¿Sí? Ya no es este ABC de cómo lavarse las manos, cómo limpiar tu casa, cómo cuidar los alimentos, cómo evitar el contagio, cosa que con un análisis más profundo, que no permite ahorita una ponencia, uno puede hacer de esos cortometrajes que hizo Walt Disney.
Entonces, los usos de los filmes producidos por la Dirección de Educación Higiénica, destaco estos 3 elementos. ¿Qué pasó aquí? Bueno, rápidamente les cuento, cuando yo terminé la investigación sobre Walt Disney, pensé que hasta ahí había llegado el tema del cine y la salud en México. Pero una pregunta constante a lo largo de mi investigación, que me llevó varios años realizarla, fue pues preguntar si los mexicanos y México no había producido su propio material fílmico, porque ya empezaba yo a tener algunas evidencias de cine brasileño que se había hecho en cuestiones de salud, por supuesto. En el periodo de Walt Disney, pues teníamos el cine comercial, ¿no? La época de oro, que hay una gran lista de películas en donde el tema de la salud y la enfermedad están presentes, pero no en la visión desde la salud pública y desde esta cuestión meramente educativa. Pues en medio de esa pregunta, de esa constante duda, y después de varios años de insistir, finalmente me avisaron que claro, que la Dirección de Educación Higiénica tenía su propia filmoteca, ¿sí? Su propia filmoteca con más de 200 documentales que estaban guardados en la Dirección de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud. En fin, después de un proceso administrativo y de intercambio, clasifiqué todo este material. Y entonces mi visión del cine vinculado con la educación higiénica, el cine vinculado con lo educativo en materia de prevención y el cine como este documental que me permitiría a mí analizar temas de salud pública desde una perspectiva de lo audiovisual, pues abrió una infinidad de posibilidades al respecto. De estos 200 documentales, aquí aparecen algunos nombres de directores. Yo he seguido en esa línea trabajando sobre este documental mexicano, Francisco del Villar, Garnica, pero miren aquí las fotos en los lavaderos con agua potable. Aquí es importante y queda clarísimo que lo que estaban filmando era que esa comunidad ya tenía lavaderos con agua potable. Agua entubada, por lo menos. Les pongo aquí algunos ejemplos de fotogramas de otro tipo de documentalitos que hicieron contra la rabia, ¿no? En una vacuna contra la rabia. Estas son escenas de un documental de Francisco del Villar, cuando fue el tránsito del manicomio de la Castañeda a las primeras granjas psiquiátricas. Esta es la granja de Soquiapan, en Puebla. ¿Sí? Entonces, bueno, son solo algunos ejemplos de estos cortometrajes, otro más, Cruzada Heroica, dedicada al combate del paludismo, ¿no? La campaña nacional de erradicación del paludismo, que a su vez fue una respuesta a la petición de la Organización Mundial de la Salud por erradicar de la faz de la tierra, ¿no? Porque así lo decían los documentos, el paludismo en México. Hombres marcados, pasos en la arena, aquí vemos personajes, este material fílmico humanizó mucho este trabajo de la salud pública, empezaron a filmar a los trabajadores de la salud. Esta de acá es una trabajadora social, por acá está un salubrista que va en avanzada a avisar a la comunidad que llega la brigada de vacunación. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué usos hizo? ¿Sí? Me regreso a esta primera diapositiva. ¿Cuáles fueron los usos de este cine documental institucional producido por la Secretaría de Salud y Asistencia? Por supuesto, ¿sí? Propaganda. Anunciar todos los logros de la Secretaría de Salud y Asistencia. Y la gama fue amplísima. ¿Qué nos dejaban ver estos materiales fílmicos? ¿Sí? Geografía nacional, movilidad de brigadas, movilidad de campañas, cómo llegaba la campaña, cómo trabajaba una campaña, que si lo comparamos con lo educativo de los cortometrajes de Walt Disney, ¿sí? Acá lo educativo cambia de intención porque se convierte en una cuestión de enseñamos, te vamos a enseñar, público, cómo se lleva a cabo una campaña de salud.
te vamos a enseñar cómo estamos trabajando, ¿no? En pro de este México próspero, porque lo interesante de todos estos documentales es esa voz en off que parece que es el Estado quien nos está hablando, haciéndonos reconocer el gran esfuerzo de su trabajo para conservar la salud de los mexicanos. Entonces, aquí propaganda y educación van cobrando matices que son muy, muy interesantes y que nos llevan perfectamente a identificar las rupturas entre un proyecto y otro. Definitivamente, este tránsito entre el cine educativo estadounidense al cine nacional tiene que ver en primer lugar, y eso es lo más evidente, con la cuestión del formato. ¿Sí? Se pasa del dibujo animado a filmar con actores, la movilidad, la construcción de todo un grupo de cineastas que trabajaron para la institución y que en cooperación con los médicos, en trabajo colaborativo con los médicos, pues se subían a la camioneta y se iban a filmar al lugar en donde se llevara a cabo la campaña. Entonces, bueno, esa de entrada sería una de esas rupturas entre una y otra. El discurso. Los estadounidenses en este material educativo, pues se regodearon en señalar que los mexicanos y sus viejas costumbres eran absolutamente antihigiénicas y antisaludables, pero que ya estaban ellos aquí para mostrarles lo correcto. La frase as his old customs, ¿no? Como sus viejas costumbres, la cambiaban constantemente por las nuevas. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban ahí. Entonces tenemos ese discurso tanto señalándolos, denigrándolos también, en aras de ellos mostrarse como los impulsores de hábitos higiénicos. Esto con los documentales estadounidenses, los cortometrajes. Y con los documentales mexicanos, pues nuevamente es el Estado, ¿sí? Que en contraparte, un poco en respuesta a ese discurso, aunque pasaron varios años, demuestra lo contrario. Demuestra los Restan avances. 2 minutos, perdón. Sí, 2 minutos. demuestra avances, demuestra logros finalmente. La intención, pues bueno, podemos aquí combinarla con la cuestión del discurso. El alcance. El alcance aún se me desdibuja para el tema de los documentales mexicanos. Con los estadounidenses era clarísimo, tenían una agenda, hay guías, están los informes de a dónde fueron, a qué escuelas fueron, sobre todo porque lo promovieron mucho en escuelas. En el caso de los mexicanos, apenas estoy trazando como esa ruta, aunque hay evidencias de que fueron solicitados los documentales a otros países. Sin duda, ambos tuvieron alcance internacional y eso es interesante. Y bueno, evidentemente la función educativa va vinculada con esta cuestión del alcance, en tanto si nos quedamos con la educación formal intraescolar, hay evidencias de que funcionaron en escuelas. Walt Disney incluso vino a México. Estos documentales mexicanos, hay por ahí algunas notas de que se mostraron en escuelas, pero sobre todo en hospitales, y eso tendría que ver, aclarándose este nivel de alcance, podría yo empezar también a esbozar conclusiones más elaboradas sobre la función educativa de cada uno de estos materiales. Lo que sí queda claro es que los estadounidenses sí lo pintaron así, sí difundieron su proyecto con una orientación educativa, cosa que no hizo tan claramente los documentales mexicanos, hechos por mexicanos, filmados por mexicanos y sin duda dirigido a los mexicanos de esa época. Y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora María Rosa. Muy interesante esta ponencia. Tendremos mucho que discutir en la parte de las preguntas, los comentarios. Entonces, bueno, creo que le doy la palabra a los compañeros del apoyo logístico, que van a presentar.
Si no, si quieren, me presento yo. Listas, Sí. listas, estamos aquí. Bien, toca ahora el turno a María Rosa Gudiño Cejudo, doctora en No, Historia no. por el Colegio. Ay, no. Rocío González. Rocío González de Arce. Discúlpame que no, dame un segundito. Ajá, si quieres yo lo leo, no hay problema. Sí, a ver, bueno, yo soy doctorante en Humanidades en la UAM Xochimilco, dentro de la línea de Teoría y Análisis Cinematográfico. Soy maestra en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana. Estoy diplomada en Teoría y Análisis Cinematográfico, Historia del Cine, Historia del Arte. He realizado 2 mediometrajes documentales, Permanencia Voluntaria y Anagnórisis, el análisis cinematográfico en México. Y mi trabajo académico se desarrolla en las áreas de la ecocrítica fílmica, el análisis cinematográfico e imaginarios sociales, cine mexicano y cine y educación. Entonces, bueno, mi ponencia, voy a compartirles pantalla, si me permiten. Voy a poner la pantalla completa y me tomo el tiempo para que no me pase, ¿no? Bueno, mi ponencia es sobre epidemias en el cine mexicano, más específicamente sobre enfermedades infecciosas. Voy a hacer brevemente una revisión de algunas definiciones que me parecen fundamentales. Bueno, la epidemiología es una disciplina científica dedicada al estudio de las determinantes, la distribución, la frecuencia, las predicciones y el control de los factores vinculados a la salud y la enfermedad de los seres humanos. La epidemiología utiliza recursos de la ciencia de la salud, como la medicina, pero también de las ciencias sociales para estudiar el bienestar de las personas de una comunidad determinada. Y es aquí donde me parece que está el área de oportunidad del análisis cinematográfico. Bueno, la epidemiología forma parte de la medicina preventiva y ayuda a la formulación de las políticas de salud pública. Bueno, también creo que es fundamental decir que la epidemia es cualquier enfermedad que afecta a una gran cantidad de personas a la vez y que se expande en un área geográfica determinada durante un determinado periodo temporal. Pueden ser o no infectocontagiosas estas enfermedades. En el caso de esta exposición, trabajaré nada más con enfermedades. La relación entre cine y parece que el cine como producto cultural pues es una fuente secundaria de información en la medida en que en las películas cristalizan los temores, las preocupaciones, las esperanzas de las sociedades, es decir, los imaginarios colectivos que configuran las formas de pensar y las mentalidades en torno a las epidemias, su prevención, su desarrollo, su contención y su mitigación. En este sentido, una herramienta buenísima para enseñar epidemiología. Ya les hablaré de en qué campos de la epidemiología permite trabajar el cine. El corpus de esta ponencia está integrado por 36 producciones o coproducciones mexicanas que fueron estrenadas entre 1922 y 2019. Son todas películas de ficción. Y en estas películas yo identifiqué 15 enfermedades infectocontagiosas. No nos da de cubrir seguramente las 15. Haré lo más que se pueda y cuando falten 2 minutos cerraré con mis conclusiones. Bueno, antes de eso quisiera un poco trazar de qué manera vinculo el cine y la enseñanza de la epidemiología. Creo que el cine, a partir de mi estudio de estas películas, permite en las películas estudiar, pero además usar las películas para enseñar cuáles son estos imaginarios en torno a la enfermedad en distintos campos de la epidemiología, ¿no? En términos de la prevención, nos permite, por ejemplo, echar luz sobre la historia de las campañas informativas o de vacunación como propaganda gubernamental que se insertaron en las películas de ficción, porque había, bueno, ya como lo expuso la doctora María Rosa, había una gran dificultad por hacer llegar los materiales instructivos a las comunidades. Entonces el cine de ficción se convirtió en un vehículo potentísimo para educar, ¿no? Y para mostrar cómo
prevenir las enfermedades, ¿no? También en la etapa del brote epidémico, el cine nos permite estudiar la enfermedad como una metáfora social, y bueno, también plantear cómo se representan la sintomatología de diferentes enfermedades en la pantalla. Después, en la parte de la respuesta, la contención y la mitigación, el cine nos muestra tratamientos médicos que incluso muchos ya no se realizan más. Nos muestra las reacciones sociales e individuales frente a la enfermedad, o sea, nos hace ver cuáles son los prejuicios en torno a la enfermedad. Nos plantea las posturas éticas frente a medidas de contención y mitigación, como cuarentena, medidas sanitarias y vacunación. Y esto obviamente que es utilísimo para dirigir políticas públicas. También nos permite entender cómo se hace la búsqueda o la aplicación de tratamientos, de métodos de investigación en torno a la enfermedad y cómo se representan estas búsquedas, y valorar la viabilidad de ciertas políticas públicas y de los intereses políticos que interfieren con ellas, ¿no? Y finalmente la parte de la recuperación después de un brote epidémico, el cine muestra también el rechazo, permite estudiar el rechazo o la aceptación de la reorganización y el reordenamiento de la sociedad. Entonces, bueno, solo una cita de Susan Sontag en su libro La enfermedad y sus metáforas, que dice que no hay nada más punitivo que darle un significado a una enfermedad, significado que resulta invariablemente moralista. Cualquier enfermedad importante cuyos orígenes sean oscuros y su tratamiento ineficaz tiende a hundirse en significados. En un principio se le asignan los horrores más hondos, la corrupción, la putrefacción, la polución, la anatomía, la debilidad. La enfermedad se vuelve en sí misma metáfora, ¿no? Y esto es del cine mexicano. Todas las metáforas que enlista Susan Sontag alrededor de la enfermedad están presentes de una u otra manera en el cine nacional. Aparece la enfermedad como castigo sobrenatural o divino, o como una posesión demoníaca, como prueba a la fibra moral del individuo y de la sociedad, como un medio de redención para los caídos y los marginados, como una metáfora de decadencia moral o social, como una visión del desastre social colectivo que se avecina, como señal de imposibilidad del individuo para escapar de un destino, como catalizador para genios artísticos o intelectuales. Para muchos médicos, por ejemplo, o investigadores, así aparece en el cine mexicano, como señal de curiosidad o superioridad emocional, intelectual o moral, o como medio de realzar la conciencia de la muerte, evocando cuestiones de moralidad y complejidad de la vida. Entonces voy a iniciar. Las películas que aquí que revisé y que voy a mostrarles a continuación, permiten dar cuenta de las múltiples epidemias infectocontagiosas que afectaron a México durante el siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI, y además permite que nos aproximemos a entender cómo estas epidemias se configuraron como sistemas de metáforas, es decir, como alegorías de las aprehensiones e inquietudes sociales de una época, ¿no? Empiezo con la tuberculosis. Es la primera enfermedad infectocontagiosa que yo detecté en términos cronológicos en este corpus. Bueno, se trata de una bacteriosis y aquí. Se trata de una bacteriosis que afecta a los pulmones y aparece en películas, en las dos versiones de La Dama de las Camelias, estas adaptaciones de la novela del francés Alexandre Dumas, hijo. Y bueno, como herederas de la tradición decimonónica romántica, estas adaptaciones presentan la historia de mujeres de moral disipada que tras una vida supuestamente licenciosa contraen tuberculosis y mueren, ¿no? La enfermedad se constituye en estos filmes en una metáfora de la corrupción moral de los personajes. Y va a haber, a partir de este momento, un buen número de mujeres del cine mexicano que den continuidad a esta tradición en que la enfermedad infectocontagiosa visibiliza corporalmente la condición moral viciada del personaje y es, por otro lado, al mismo tiempo, el vehículo para la expiación de sus culpas. Bueno, así pasará en Mulata,
y también en las distintas versiones de Naná. Pero no solo las mujeres enferman de tuberculosis. En el cine mexicano existen casos, bueno, A la sombra del puente presenta la historia de un exconvicto que también muere de tuberculosis, y bueno, también aparece la enfermedad en El rebozo de soledad, ¿no? Donde los niños contraen tuberculosis intestinal por tomar la leche de las vacas enfermas del cacique David Acosta, quien se niega a sacrificar a los animales, ¿no? Bueno, en este último caso, en el caso del rebozo de soledad, la enfermedad aparece como alegoría de un sistema de poder ilegítimo e injusto que enferma el tejido social de una comunidad, que bueno, es una situación que denunciará insistentemente el melodrama rural mexicano. Muy bien. La viruela. Bueno, la viruela es otra enfermedad infectocontagiosa que aparece con frecuencia en las películas mexicanas. Bueno, en Vámonos con Pancho Villa, simplemente el becerrillo, que es un fiel escolta del general Francisco Villa, se enferma, adquiere la viruela. Y bueno, la película, que es adaptación de la novela homónima, muestra, ¿no? Cómo Villa, ante el dilema de querer evitar la enfermedad, y decir que se extienda por toda la tropa, ordena que el muchacho sea asesinado y que sus cosas y su cuerpo sean incinerados, ¿no? Entonces la película caricaturiza a Villa y a sus subalternos presentándolos como hombres cobardes, quienes aterrados ante la posibilidad de un contagio son capaces de llegar al crimen y traicionar los valores del movimiento revolucionario. Dos frases de Tiburcio, el amigo del becerrillo a quien se le encarga dar muerte al joven enfermo, resumen el imaginario que vincula el miedo a la enfermedad con la cobardía antipatriótica y la traición a las causas de la revolución. La primera corresponde a la respuesta que le da Tiburcio a sus superiores cuando le ordenan ultimar a su amigo. Les dice, quemarlo vivo, pero ¿qué se han vuelto ustedes locos? ¿Este es el pago a un soldado de la revolución? ¿Es un ejército de hombres o una tropa de perros? La segunda es lo que les dice a los soldados cuando se alejan de él temeroso de contagiarse. Les grita, mugrosos, como si fueran a vivir 100 años. Bueno, ambas frases contienen la idea de que la hombría y el patriotismo implican necesariamente no tener miedo ni a la enfermedad ni a la muerte. Y bueno, yo nada más abro aquí como pregunta que si será posible que esta idea esté aún presente en el imaginario nacional y explique, aunque sea en cierta medida, la reticencia de alguna parte de la población durante la pandemia actual de COVID a guardar sana distancia, permanecer en casa, usar mascarillas, en fin. Bueno, en Río Escondido también aparece esta enfermedad. Hay un médico en esta película que es enviado personalmente por el presidente de la República a un pueblo que está siendo asolado por un cacique que acapara el agua. Y los esfuerzos del médico y también de una maestra rural logran evitar las trágicas consecuencias de la epidemia y le salvan la vida incluso al cacique. Y bueno, aquí lo que tenemos es la alegoría de la enfermedad como el poder autoritario, ilimitado y corruptor que aqueja al pueblo, ¿no? Y bueno, hay una secuencia muy interesante que podría ser casi de cine instructivo, donde hay el momento de la vacunación del pueblo, ¿no? Una vacunación masiva, y bueno, que alegoriza obviamente el avance hasta los rincones más atrasados del país del progreso modernizador abanderado por los gobiernos revolucionarios de la época. Bueno, otras enfermedades que aparecen en el cine mexicano son el sarampión. Aquí estamos viendo imágenes del rebozo de soledad. No me voy a detener en esta, pero sigo al ludismo. El ludismo también aparece con frecuencia. Es una protosis ocasionada por una especie del género Plasmodium que infecta al ser humano a través de la picadura de las hembras de los mosquitos del género Anopheles. Muy probablemente es por esta razón que en el cine mexicano el paludismo a menudo aparece como una enfermedad que ataca principalmente a los hombres. Principalmente a los hombres y que se asocia con el desbordamiento de las pasiones masculinas en los exuberantes ambientes tropicales que se relacionan con lo, ¿no?
en una secuencia de María Candelaria, vemos cómo llega la brigada sanitaria y entrega a don Damián, que es el tenero y el jefe como del pueblo, entrega para la población como una profiláctica la quinina, ¿no? Que es un alcaloide antipalítico. Y en realidad todo el conflicto de la película se va a desarrollar en torno precisamente a que María Candelaria se enferma de paludismo, ¿no? Bueno, como puede verse, el paludismo aparece como alegoría de la injusticia social o la explotación laboral. Así ocurre en otras películas como Todos son mis hijos, Roberto Rodríguez, Tiburoneros, Luis Alcoriza o La isla de los hombres solos de René Cardona. Bueno, la influenza española, ocasionada por un subtipo del virus H1N1, peste roja, como se le conoció en México, estalló en los estados del norte en octubre de 1918. Mientras el país se encontraba aún inmerso en el conflicto revolucionario iniciado en 1910. El virus de la influenza se extendió rápidamente por toda la República Mexicana, atacando el tejido pulmonar de los infectados, quienes sufrían hemorragias y cuadros de neumonía, que en muchos casos resultaban fatales. Las consecuencias en la población y el impacto devastador que tuvo la gripe española en las tropas revolucionarias se abordan en Del odio nace el amor, de Emilio Fernández, que es la versión para el mercado norteamericano de la película Enamorada del mismo director. Conocida también con los títulos de The Torch o Beloved, la película incluye toda una secuencia inexistente en Enamorada en que se muestra la pandemia de influenza extendiéndose por las tropas del general José Juan Reyes, quien se ve obligado a la retirada frente al ejército federal a causa del brote epidémico. La injusticia social que dio pie a la revolución es en esta película alegorizada por la enfermedad. Avanzo. Oncocercosis. Bueno, la oncocercosis, también conocida como ceguera de los ríos, es el centro de la situación dramática en La Casa Chica de Roberto Gabaldón. En este filme, el médico Fernando Mendoza y su asistente Amalia emprenden la lucha heroica contra esta filariasis en una población pobre y apartada de México. Bueno, producida por un nemátodo, es inoculado por un insecto, una mosca. La oncocercosis se caracteriza por nódulos en la piel, lesiones dérmicas y lesiones oculares que pueden derivar en la ceguera. En la película, Fernando y Amalia comienzan a atender a los enfermos y a practicar cirugías para evitar que los habitantes del pueblo queden ciegos. El éxito que consiguen se ve opacado porque, aunque están enamorados, no pueden casarse, pues él está comprometido con una mujer de la alta sociedad que finge un suicidio para retenerlo. El combate a la oncocercosis aparece así como un recurso dramático que enfatiza el sacrificio del deseo y la renuncia a la realización personal en aras del deber. La enfermedad resulta alegórica de la opresión social ejercida sobre los protagonistas, quienes curan a cientos de la ceguera, pero paradójicamente deben mantener su relación extramarital oculta, fuera del alcance del ojo vigilante y censor de la sociedad. Bueno, también la poliomielitis aparece. Aquí nada más, bueno, dos ejemplos. Los pobres van al cielo, de Jaime Salvador, donde Chachita se enferma y tiene después muchas dificultades para caminar. Bueno, aquí la enfermedad es una prueba de la fibra moral de Lupe, quien se purifica a través del sufrimiento, ¿no? Es una alegoría cristiana que culmina con el mensaje de que la enfermedad es un medio para reafirmar la fe y alcanzar la salvación. También como prueba moral y alegoría cristiana de sacrificio personal aparece la poliomielitis en ofrenda de Francisco Reiguera. Perdón. Y un dato interesante, en El río y la muerte de Luis Buñuel, un joven médico contrae la poliomielitis. Contrae la poliomielitis y es colocado en un pulmón de acero, una cámara de vacío a presión negativa que fue diseñada en 1928 y que ofrecía soporte ventilatorio a los pacientes afectados por esta enfermedad. Bueno, hay muchas otras enfermedades que aparecen con frecuencia en el cine mexicano. Están las fiebres negras, por ejemplo, en Haz Negro de Fernando Méndez.
Está también la difteria, que aparece en El rebozo de soledad y Marejada, en ambas médicos heroicos que se dedican a combatir la epidemia y que renuncian a todo para salvar a los demás. También La peste negra aparece al menos en 2 películas mexicanas, seguramente en más, Satánico Pandemonium y El año de la peste. De hecho, también aparece en Tehuantepec. Y bueno, muchas otras enfermedades que pude rastrear, como la fiebre tifoidea, que aparecen en estas 2 películas, la meningitis cerebroespinal epidémica, también aparece con frecuencia, la rabia, que aparece en la película El Mal y en 6 días para morir. Y bueno, más recientemente comienza a aparecer como tema central la infección por VIH en múltiples películas, generalmente de manera amarillista y prejuiciosa, ¿no? Tendrán que pasar muchos años para que en el cine mexicano se trate el tema del SIDA de manera seria, ¿no? Y bueno, me adelanto nada más a las conclusiones. Bueno, aquí algunas películas donde aparece la virosis por VIH. Y bueno, rápidamente las conclusiones. Bueno, si bien desde la segunda década del siglo XX las instituciones de enseñanza y de salud del Estado mexicano han producido cintas educativas, ya sea documentales o de ficción, como parte de campañas para el combate y la erradicación de enfermedades infectocontagiosas, como hemos visto a lo largo de este recorrido fílmico, el cine de corrida comercial mexicano ha también tratado de manera recurrente el tema de estas epidemias. De hecho, es posible que no solo por su difusión masiva, sino por su gran capacidad de seducción narrativa, las películas comerciales hayan tenido un mayor impacto en la sociedad mexicana que los materiales elaborados con fines expresamente instructivos, pero que eran difícilmente distribuibles. Precisamente por la fuerza didáctica que tiene el cine, es que resulta importante analizar cómo aquí lo hemos hecho en los temas de metáforas que los filmes construyen alrededor de estas enfermedades, no solo porque ellos nos permiten entender, por ejemplo, los imaginarios que impiden o favorecen el control de brotes epidémicos infecciosos, o aprender de las experiencias epidémicas pasadas, sino porque además, como hemos visto, las enfermedades alegorizan las ansiedades de nuestra sociedad a lo largo de su historia, y en ese sentido su estudio posibilita reflexionar sobre nosotros mismos. Muchas gracias. Bueno, ahora, déjenme, ya dejé de compartir. Bueno, ahora voy a tener el gusto de presentar a ustedes al doctor Roberto Domínguez Cáceres, ¿qué pasó? Doctor en Letras y maestro en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana, profesor en la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, coordinador del Grupo Literatura y Discurso, colabora en el Seminario Narrativas Urbanas, espacio académico en colaboración con la ESIA Tecamachalco del IPN. Sus publicaciones recientes incluyen Esta boca no es mía, en otras formas de ser, Masculinidades diversas en el cine mexicano contemporáneo, Rogelio Laguna y Alfonso Ortega Mantecón, que son los coordinadores. La intertextualidad metaficcional como crítica del cine y sus creaciones en Encuadres del discurso cinematográfico de Gutiérrez Estupiñán, Villarreal y Sáenz. Le doy la palabra para que nos presente su ponencia. Por favor, doctor. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me ven? Muy bien. Sí. Muchas gracias e inicio para recuperar el tiempo. La ponencia, ahí tienen el título y yo inicio así. No podemos simplificar un cuadro emotivo en su contenido referencial. No podemos reducir las imágenes en movimiento, vestidas por sonido, montaje, encuadre, a un momento del relato. También son parte de un momento emocional de la historia de quienes la producen, así como de un momento en la vida de quien sea su espectador. La película es parte de la historia de quien la ha visto, consciente o inconscientemente, y algún residuo cultural se irá acumulando en el repertorio emocional del espectador. Otra forma de decirlo es la siguiente. La idea de que en la representación cinematográfica haya una educación sentimental
Supone que para quien tiene la experiencia estética derivada del visionado de una película, la realidad representada alude a la vida de diversas formas. El cine es una deriva tecnológica que inició con la evolución de la fotografía, cuyos avances favorecieron ampliamente que fuera la foto quien se impusiera sobre los otros géneros de registro visual, la pintura, el grabado, la acuarela, los dibujos, esbozos o diagramas, como contenedor de lo real. La fotografía nos sigue educando el sentido de lo real y hoy día incluso determina, creo, el sentido emocional. Esto es, estar en algún sitio, acudir a otro, ver algo, pasar por algún lugar, todo debe ser hoy validado por una fotografía que diga o falsifique cómo nos sentimos. Ellas, las fotografías, son nuestras palabras clave de nuestro concepto de lo real y más aún de nuestro concepto de self. Nadie piensa de sí mismo como en una fotografía de afiliación, ¿se acuerdan? Con las orejas visibles, frente despejada, etc. Todos, en cambio, sabemos que una selfie es una negociación de un estado de ánimo real o falsificado, pero personal. Y si la foto y el cine van de la mano con lo real, también cargan con lo emotivo real. ¿Por qué? Porque la tecnología requiere de la disposición emotiva del relato, pero esa emoción se oculta para hacernos pensar en lo no emocional, en lo racional, en lo objetivo, en lo veraz. Y este truco es parte de lo que yo he denominado aquí la educación sentimental a la que me voy a referir. Las tecnologías de representación visual han cargado con el doble cometido, y aquí me voy a extender, de ser registro y arte, en tanto que la fotografía ha contribuido a la mediación estética de la realidad y a su fijación, además de que ha conservado una cierta esquizofrenia entre el deber de informar, produciendo fielmente la realidad, y la capacidad del arte para reinvertir, cito, lo real, alterándolo, distanciándose y creándonos puntos de vista subjetivos que demuestren que lo real no es mostrar solamente algo. Esto lo digo con Ignacio Padilla. Tenemos que hacer la diferencia entre el registro de un hecho y el registro de una historia o de una emoción. A diferencia del fotógrafo periodístico, quien registra lo sucedido, cito, para el artista ilustrador que trabajaba en un diario, representar un hecho histórico como el que vemos implicaba menos fijarlo que trascenderlo, potenciar su temporalidad, congelándolo en el tiempo y en el espacio. No era solo recrear el hecho para divulgarlo, sino remitir al espectador a un tiempo del sentimiento. Había que hacer sentir al espectador una intensidad trascendente. Esto también lo digo con Padilla. Esta intensidad se acrecienta en el cine por la combinación de estímulos como el movimiento, el encuadre, el ángulo, el sonido, la música y en definitiva la atención. Y ese primer contacto emocional, creo yo, entre la imagen y él o la espectadora debe ser el cuerpo. Ver que algo le pasa al cuerpo nos lleva siempre a pensar que nos puede pasar a nosotros mismos. Vean, por ejemplo, la imagen que han estado viendo, estas dos ilustraciones de un mismo hecho real, entre comillas, que es el fusilamiento del archiduque Maximiliano de Habsburgo en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1897. ¿Cuál nos mueve más? ¿La primera, con distancia objetiva y plano general, o la segunda, con un ángulo holandés medio extraño y el gesto corporal del caído? Si ponemos el cuerpo, se nota la emoción. Otro ejemplo, la escena del arribo de la cápsula espacial a la Luna no es la misma si pensamos en la sexta secuencia de Viaje a la Luna de Georges Méliès de 1902 o el verdadero alunizaje del módulo lunar que efectivamente alunizó en el Mar de la Tranquilidad el 20 de julio de 1969. La primera, esta, nos genera una sensación en el ojo. La segunda, esta, nos deja fríos, porque suponen modos de representación infinitamente diferentes. Ambas son imágenes de contenidos históricos, respectivamente, que suceden en dos líneas temporales, en el desarrollo del cine y en el de la tecnología emocional del viaje, por ejemplo, o del paso de nuestras emociones con respecto a lo que vemos. Una imagen cinematográfica puede ser un documento para pensar los condicionamientos reflejos, las emociones que se estimulan con más frecuencia o con más eficacia en el cine. Nosotros los espectadores no solo vemos la imagen documento, vemos la imagen historia, como un hecho cuasi histórico, porque si bien el hecho no pasó así en realidad, de un modo me está pasando a mí, porque lo estoy integrando a mi experiencia. Pero para que al menos haya una conexión entre el cuerpo en la pantalla y mi cuerpo, debemos tener en cuenta situaciones muy complejas. La propia conciencia del cuerpo, la negociación entre eso que esté en la pantalla y lo que se determine como real, lo que voluntariamente nos lleve a una relación precisa como empatía, asco, disgusto, morbo, risa, llanto, etc. Según Chandra Sharma en Sociology of Education, publicado por Atlantic Pop, el potencial educativo del cine se vincula fundamentalmente a una educación popular
preformal, de carácter personal, de la personalidad, de la preparación para la vida adulta y del control y sobre todo de la sublimación de los instintos. Esto, se lo agradezco, es una cita de González Arce de su trabajo del 2022. El cine, como potencial educador sentimental, siempre se ha considerado como un aliado más o menos fiel de la historia, de la técnica, de la imaginación, del estado del arte, y más o menos universal si se considera que es más fácil hoy en día filmar lo que le sucede a alguien en la calle que escribir unas memorias, o más bien, o es más fácil sentarnos a ver una peli en la tele que conservar sobre nuestras inseguridades, nuestros temores con algún familiar o con la pareja. El cine contemporáneo mexicano no es ese otro empático que escucha, es, creo yo, un declamador y maestro de las emociones. Paso ya al ejemplo. Bao, de película del 2009 de Alejandro Gerber-Bisecchi, nos va a hablar de las emociones y de la relación con la masculinidad. Y aquí me voy a permitir cambiar el estímulo e irme a al trailer, que me van a decir si escuchan, ¿sí? Sí, avisamos. Ok. ¿Va? Sí escuchamos, pero no lo vemos. ¿No lo vemos? Ok, dejo de compartir y vuelvo a compartir. Ahí sí, ¿verdad? Listo. Ok. Son 3 minutos que ya desconté mi texto, ¿eh? Por favor, disfruten. Y escuchen. ¡Ya vámonos, que se hace tarde! La ilusión de mi vida, mi eterna adoración. No sé Continúo y ahorita retomamos la presentación. Detengámonos un momento, por favor, para ver las emociones que acabamos de ver en la pantalla.
Ahí la ven, ¿verdad? Bueno. Considero que la cinta tiene aquí su clímax emotivo. Es el momento de mayor acumulación de una sensación de urgencia provocada por el llanto del bebé, que según los expertos que estudian emociones, es un sonido que nos pone en máxima alerta por los tonos agudos, por las síncopas, por el ritmo incesante que se va subiendo en nuestra atención. El plano sonoro se satura y como un descanso está el plano visual, que se vacía. El cromatismo es mayormente luminoso. Aunque la luminosidad no nos molesta a nosotros, tendemos a entrecerrar los ojos mientras vemos la luz del sol rebotar en el lecho seco del lago, lo que nos hace imaginar la molestia en los ojos de los otros, que imitamos con un gesto de achicarlos. El único que habla es el bebé con su llanto. Ella, la mujer, como por un instinto le da el pecho, casi lo calla. Él, taciturno, desconcertado, encierra su conmoción en una mirada alternando a ella que mamanta al fuera de cuadro, donde nosotros sabemos que está el cadáver, y de nuevo a ella. Y luego de este incremento emocional, un traveling nos regala un poco de serenidad. La tensión se distiende y hemos pasado suavemente de otro momento porque han pasado algunos años. El récord sonoro se acentúa, estamos ahora en la celebración de un milagro. Empáticamente nos movemos por la cámara hacia el centro de la atención, un tubo enorme que aparece como un tótem, como una cruz, y un penitente avanza de rodillas en el suelo pedragoso. Qué emoción, qué dolor sentir. Luego vendrán otras emociones en la película, la rabia, la furia, el desprecio. Luego, y aquí es donde hacemos el énfasis, la cinta se dedica a plantear los muchos registros del silencio euforia de los personajes femeninos. En lo sucesivo, la película se divide en capítulos. Uno se llama José, donde descubrimos que Don Efrén, aquí en pantalla, es frío y distante con su hijo José. Don Efrén tiene una fábrica de hielo, que se llama Hielo Iztapalapa, retratada, como vemos aquí, en cromatismos fríos, azules y marinos brillantes. El padre que manda al hijo José, que trabaja para él, quien arruinará su chamba por irse a ver a la novia, quien perderá por violento. En otro capítulo tenemos a Felipe. Nos cuenta que es un joven que administra un cibercafé, quien desde su computadora espía y hackea mensajes y le escribe a escondidas a la chica que le gusta. Por su parte, Andrés, y en el apartado, seguimos al personaje por un largo recorrido por la central de abastos, en su enormidad, rodeando cientos de cajas de madera. Andrés va pegando volantes de su negocio, Baños y Plomería Tlalocan, negocio de plomería del padre, alcohólico, a quien tendrá que ayudar. El padre, en cambio, se burla de sus conchas, de sus intentos de ser bailarín conchero, de su intento por salvarlo con la fe en los poderes de los antiguos dioses. Andrés observa taciturno todo, ¿no? Y este es Andrés. En la película, los personajes niños son lúdicos, hablan, son cómplices, se tocan, se mantienen cerca, son solidarios hasta que tienen que competir por la atención de una mujer. Ella provoca que la historia tome otros caminos. En la cinta del director mexicano Alejandro Guerrero-Isecchi, que toma su título de La leyenda de la creación del hombre, según el Popol Vuh, aparece la historia dicha por Abigail. Y se las leo. Esta es Abigail. Ella es la razón del incordio que dispara la trama. Dice Abigail: los dioses se sentían aburridos y solitos, así que crearon a los animales, pero estos no les platicaban. Entonces decidieron hacer al hombre. Después de varios intentos, a uno se le ocurrió hacerlo de maíz. Y sí, salió perfecto, pero era tan perfecto que los dioses pensaron que se iba a pelear con ellos y les iba a quitar sus poderes. Los dioses decidieron entonces echarle vaho en los ojos al hombre, y desde entonces el hombre ya no ve todo como veía antes, ni entiende las cosas como entendía antes, y los dioses se quedaron con ese hombre porque ya no podía ser un peligro para ellos. Fin de la cita. En la película, las alusiones a la pasión como el lugar de la memoria, como los define Pierre Nora en 89, los símbolos, las encarnaciones del pasado en el presente de los personajes, son comentarios sobre el poder que tiene la emoción en las negociaciones cotidianas. Si pensamos en el sufrimiento espectacularizado de la pasión de Iztapalapa, por ejemplo, leída claro como una representación del dolor real de quienes participan en ella como nazarenos, como romanos, como espectadores, podríamos incluir un segundo plano de análisis y preguntarnos si ver el dolor de los demás, ojo, aquí cito a Susan Sontag también, ante el dolor de los demás, equivale a tener empatía, a tener compasión y sentir lo mismo, o si ver el cine que es solo ver que sufre alguien más, y entonces tenemos que referirnos a la dinámica de la máxima excitación emocional y el distanciamiento emocional en diálogos casi simultáneos. Te veo cercano, pero estoy lejos. Esta es otra de las dinámicas de la educación sentimental, sentir a través de otros estímulos no ápticos. Y aquí solo anoto que la realidad inmersiva merece otro estudio.
Casi para terminar, repasemos las 4 emociones con las que, según yo, se construye esta educación sentimental en la película de Bao. Primero, el agua. El dios de la lluvia, se llama Tlaloc, entre los nahuas, ha abandonado Iztapalapa. La secuencia inicial muestra la inmensidad de la sed. Bao, la película, presenta el agua en 3 niveles, como líquido que cae a gotas en una tubería ambrosa, como Dios que no aparece e impide la celebración del milagro, como abanico de agua que llena tanques para hacer hielo. El derroche de líquido en la cinta equivale a los excesos de libertad del joven José, el heredero del hielo Iztapalapa, quien vemos aquí. En otra invocación, el agua aparece como el asunto que Andrés y su padre tendrán que dimitir porque son dueños del changarro, baños y plomerías Tlalocan. Tlalocan es el lugar de delicias, de perpetua alegría, entre abundantes ríos y manantiales, antes, hoy está seco. Hoy Felipe reencuentra a sus amigos en medio de una boruca provocada por la llegada de la pipa de agua a la colonia y dice, este es Felipe que está viendo otra procesión, y les dice, perdón, se tiene que acabar toda el agua del mundo para que nos volvamos a ver. Y un linchamiento que hemos visto antes, provocado por el padre de Andrés y el silencio de los 3, desde entonces los une en una ausencia no solo de agua, sino de llanto y también de entendimiento. El agua es el llanto que no se da entre los hombres, que están secos como el ajo. Y el segundo lugar aparece el fuego. Aparece en las velas, se esconde en el brasero, se nota en los ojos lascivos y silenciosos de Felipe que desea Abigail, se revela en la injundia cuando José espía a la novia, quien baila con otro fulano al otro lado de la calle, que es la imagen que estamos viendo aquí. Andrés, por su parte, en un momento de niño le pregunta, oye papá, si varios aztecas se querían casar con la misma muchacha, ¿cómo le hacían? La pasión también es el origen de la violencia. El fuego es también el origen de la violencia física, simbólica, estructural, que domina y marca los tiempos y espacios del cronotopo emocional masculino en la película. Tercero, aire. Aire podría ser el aliento, también el ímpetu de cambiar, de hablar, de comunicarse con otros tonos distintos, pero en la película está aludido como el vaho que ciega, que impide ver lo que antes fuimos, ver las personas en relación con los demás y que nos impide ser capaces de condolencia y solo nos provoca burlarnos del dolor de los demás. Cuarto, la tierra, que aparece como el lecho o cama del lago seco que vieron en la entrada, que se disuelve y toma lugar frente al agua habitual. La tierra, como los sentimientos, emociones soterrados, guarda algo, espera algo. Tal vez el llanto o tal vez el agua sea necesaria para que surja de nuevo un modo de relacionarse entre las personas, menos violentos, con las emociones, no solo la pasión, el dolor, el morbo o el llanto, que es lo que estamos viendo aquí. Tenemos que entender, 2 minutos, doctor. Sí, estoy a punto de terminar. Tenemos que entender que las emociones no son la expresión de animalidad o condición salvaje o descontrolada. Pensemos más allá de Darwin y la idea de que los hombres y los animales compartimos emociones, que no son las mismas, que no se dicen ni se expresan igual. Mejor, sigamos el camino que nos propone la sociología de las emociones. Esa que nos ofrece una significativa variedad de teorías de imaginación empírica que muestra cómo la diversidad cultural de las expresiones emocionales, las diferentes etiquetas utilizadas para nombrarlas y cómo la situación social produce e inhibe determinadas emociones. Concluyo. No tendríamos que esperar, como dice Felipe, a que se acaba todo el agua del mundo para reencontrarnos con una masculinidad solidaria y no violenta. Bao, de Gerber Visechi, deja ver cómo la educación sentimental en la imagen cinematográfica es un comentario crítico que se ofrece a sus posibles espectadores en quienes recae la tarea de leerla como mejor la entendamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Roberto Domínguez. Creo que nos deja un montón de reflexiones para ahorita, más tarde los comentarios. Bueno, le doy ahora la palabra al doctor Baldomero Ruiz Ortiz. Él estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestro en Comunicación y Política y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Actualmente se desempeña como académico de tiempo completo en la Universidad del Valle de México, Campus Coyoacán. Sus líneas de investigación son la retórica cinematográfica y los imaginarios sociales de la ciencia. Por favor, doctor Baldomero. Muchas gracias, Rocío. Gracias a los ponentes y a los asistentes a esta sesión. Voy a compartir mi pantalla. Y en cuanto se vean, por favor, si me pueden ayudar a confirmar
Sí, se ve. Cerca. Se ve el escritorio. Ajá. Ok, la Está, presentación. ¿verdad? Sí, listo. Bien, pues bueno, yo voy a hablar sobre la construcción de la verosimilitud en el cine de epidemias. Para referirse al concepto de verosimilitud, bueno, entre las películas que hago referencia en mi exposición se encuentran estas: La amenaza de Andrómeda, El año de la peste, En el filo de la duda, Epidemia, Contagio. Al final puse algunos ejemplos de otras películas más. Y bueno, la idea es ver el concepto de verosimilitud, que pertenece o que está originalmente vinculado a la retórica, y bueno, es una disciplina antigua, más de 2500 años. En la recuperación que hizo Roland Barthes hace algunas décadas en su estudio sobre la retórica, él comenta que particularmente la retórica de Aristóteles, la retórica aristotélica, es conveniente o se ajusta a los productos de nuestra cultura llamada de masas, donde reina lo verosímil aristotélico, es decir, lo que el público cree posible. Particularmente si lo pensamos en el discurso de los medios de comunicación, Roland Barthes va a decir que estos se ajustan a una máxima: más les vale presentar un verosímil que no sea posible a algo posible pero que no sea verosímil, ¿vale? Entonces, la idea del análisis que hace Roland Barthes del discurso mediático es que está en el reino de lo verosímil y de la retórica de lo verosímil. Particularmente como un acercamiento de al estudio de lo verosímil en el cine, y particularmente al cine de epidemias, a mí me interesa destacar tres recursos discursivos que contribuyen a construir esta imagen creíble o verosímil de la epidemia en el cine. El primero de ellos es el seguimiento cronológico de la epidemia. Vamos a encontrar en el cine de epidemias de manera constante una probablemente influencia de la literatura, particularmente de textos como El diario del año de la peste, de Daniel Defoe, que aquí tengo, en el que se hace una falsa crónica de una epidemia. Y esta falsa crónica se va a sustentar en un seguimiento de los días, de los lugares, de los espacios y de la forma en la que la epidemia va creciendo y se va desarrollando en el tiempo. Aquí les tengo algunos ejemplos de la película Contagio de Steven Soderbergh de 2011. Vamos a encontrar esta, que es la escena final, que nos cuenta, nos da de último momento nos dicen cómo se origina la epidemia. Bien, lo que vemos aquí es una ilustración en la que hay una causalidad, una serie de hechos en el que se ilustra la transmisión de la enfermedad. Hay un vector, que es el cerdo, que trae, digamos, que la infección que viene originalmente del murciélago, por un contacto indirecto llega al cerdo y después llega al ser humano. Lo importante aquí, además de esta representación de los sucesos y de la causalidad en el origen de la epidemia, está en este pequeño detalle al mostrar el día 1. Esta cosa que parece simple, sencilla, solo una referencia más,
a mi parecer es fundamental para construir la verosimilitud del relato. Las películas de epidemias, en buena medida, nos van a mostrar un seguimiento detallado de los días, de cómo la epidemia va día con día avanzando y hasta que llega un momento en el que desaparece, se reduce o entra en un ciclo de estabilidad. Este recurso lo vamos a encontrar en diferentes películas, de diferentes formas. En este caso aquí tenemos el inicio de la película Epidemia de Wolfgang Petersen de 1995. Estos datos que parecen sencillos, simplemente ubicación, referencia del lugar, del espacio, el día en el que se desarrolla o que comienza la epidemia, de su origen, nos ayudan, a mi juicio, a construir cómo este relato va a estar anclado a una referencia que nos va a dar una imagen verosímil de la realidad. El segundo recurso es la inclusión de material aparentemente documental o noticioso. Frecuentemente en el cine de ficción de epidemias habrá anclajes o momentos en los que se incruste un fragmento de video, fragmento de película que muestre un segmento documental o que se represente un discurso noticioso que también va a tener un efecto de verdad, una ilusión de verdad, ¿vale? Aquí tenemos El año de la peste de Felipe Casals, lo que por ahí refirió el Rocío, y que tiene este fragmento de trabajo periodístico al interior de un noticiario. Adelanta los 50 pies. En este fragmento el espectador es testigo, recibe la información noticiosa, sin embargo, lo que estamos a punto de ver es un acto de censura porque el presentador, el conductor del noticiario, va a pedir que se retire toda esa información para no molestar a los intereses del gobierno en turno. Este ejercicio de mezcla entre documental y ficción se vuelve en algunas películas, como En el filo de la duda, algo todavía un poco más difícil de distinguir porque están mezclando continuamente material documental real de una marcha real en este caso, con la puesta en escena y la escenificación del drama. You okay? Sit down. Should I call an ambulance? I'll stay there. Bien. Otro ejemplo es Soy Leyenda de Francis Lawrence de 2007, una película totalmente diferente. En este caso estamos en cine de zombies.
que tiene como antecedente la novela de Richard Matheson, Soy Leyenda, de los años 50. En este caso, no lo voy a pasar, porque normalmente este video, si se escucha, se bloquea en canales de streaming. Si en algún momento comparten nuestra mesa, pues bueno, no se va a poder. Entonces, en esta película comienza con el espectador es también espectador no solo de la película, sino de un segmento noticioso en el que una presentadora anuncia la cura del cáncer por medio de un tratamiento viral, y tiene una entrevista con la doctora o con quien diseñó esta terapia, y que después nos va a llevar a, digamos, vamos a llamarlo así, a un apocalipsis zombie. En este caso, otra vez, un discurso aparentemente referencial, noticioso, nos lleva y se está enlazado con la ficción para hacerlo, para confundirlo, bueno, no confundirlo, sino para darle un poco de sus propiedades al discurso de ficción y que tenga esa apariencia de realidad. Finalmente, un material, la película Dawn of the Dead de Zack Snyder, una película de zombies del 2004, tiene un material adicional en su versión en DVD, ya no hay versiones en DVD, pero este material adicional, por ejemplo, ilustraba una entrevista a un médico, una reportera, ante un zombie agarrado, como un caso de un enfermo. Has turned out just like this. They have died on the table. Okay. What has happened though, is that they have actually come back from the dead. So you're telling me this man has come back to life? I know it sounds absolutely impossible, but what we're talking about here is reanimation. El discurso de la ficción se nutre del discurso noticioso, documental, periodístico, para disfrazarlo con una apariencia de realidad. El tercer recurso común que vamos a encontrar en muchas películas de epidemia es la presencia de datos estadísticos, mapas y gráficas de la epidemia. Recursos que ayudan, digamos que como son indicios, indicadores de la presencia de la epidemia, de su avance y de su peligrosidad. Un ejemplo de Contagio de Steven Soderbergh de 2011. Right now, the mortality rate is fluctuating between 25 and 30%, depending upon underlying medical conditions, socioeconomic factors, nutrition, fresh water. With the new mutation, we are predicting an R0 of no less than 4. And without a vaccine, we can anticipate that approximately 1 in 12 people on the planet will contract the disease. La fuerza de esta escena también radica en el uso del plano y contraplano. No solo es la presencia de los datos, del mapa, de las ciudades, de las marcas con rojo, sino del contraplano que nos indica las reacciones de los operadores que están en esa sala y que se muestran asustados ante el discurso que emite la autoridad, en ese caso sanitaria. Right. Un ejemplo más, en el filo de la duda, es la presencia continua en esta película en particular de datos estadísticos que no solo van a ayudarnos a identificar el lugar, sino también el avance de la epidemia, en este caso de VIH en sí. Son datos pequeños, datos que están todo el tiempo acompañando el discurso cinematográfico y, a mi juicio, estos tres recursos constituyen variaciones cinematográficas de lo que Roland Barthes denominó ilusión referencial. La ilusión referencial se produce a partir de la abundancia de detalles en la obra de autores decimonónicos. En sus análisis él encontraba esa abundancia de detalles aparentemente inútiles en la obra de Gustave Flaubert, en sus novelas, en los trabajos históricos de Jules Michelet, por ejemplo. Cito a Roland Barthes, él dice en algún momento, el barómetro de Flaubert, la pequeña puerta de Michelet en las que se detiene a hacer descripciones muy precisas, no dicen finalmente sino esto, nosotros somos lo real, es la categoría de lo real y no sus contenidos contingentes la que es ahora significada. Y a partir de lo anterior, a modo de conclusión, el continuo registro de estadísticas, fechas y lugares, así como la inclusión de material noticioso y de apariencia documental, no solo ayudan al espectador a seguir la historia, sino a creer en ella como un testimonio realista. Los datos están ahí para darle verosimilitud a la epidemia, como si ellos dijeran, nosotros somos lo real.
o nosotros somos lo real de la epidemia. Y bueno, con esto nada más coloco las referencias de las dos citas que coloqué, hice de Roland Barthes, y pues bueno, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, muchas gracias, doctor Baldomero. Bueno, pues con esto digamos, cerramos como tal el momento de las ponencias, pero abrimos el espacio para las preguntas y los comentarios de los que están escuchando. Simplemente en lo que se animan a escribirnos en el chat si tienen preguntas o comentarios para algún ponente. Me gustaría nada más comentar, no sé qué opinen mis colegas, yo iba escuchándolos y iba encontrando conexiones con lo que yo trabajé. Pensaba, por ejemplo, cómo el trabajo de la doctora María Rosa sobre el cine instructivo, todo el tiempo me hacía eco en cuanto a que las películas de ficción que yo trabajé incluyen son prácticamente películas educativas insertas en películas de ficción, ¿no? Las secuencias que yo trabajé son prácticamente cine educativo ahí inserto. Pensaba también en cómo el cine de ficción, a partir de la emoción, se vuelve más, digamos, tiene una mayor potencia educativa incluso que estos materiales instructivos, y esto lo relaciono con la ponencia del doctor Roberto. Y finalmente, estas conclusiones a las que llega Baldo sobre la potencia de los datos duros, del formato de la presentación como un hecho noticioso, como documental, creo que todos convergen en lo mismo, ¿no? En la idea de que lo instructivo, si lo emotivo, tiene mucho menos potencia, ¿no? Que la combinación de estas dos cosas es lo que finalmente, porque además estas películas educativas de las que hablaba la doctora María Rosa también fueron incorporando estrategias de la ficción poco a poco, ¿no? El hablar de personajes, poner casos, dramatizar. Entonces, ¿cómo van confluyendo, digamos, todas nuestras conclusiones a esta relación entre la cognición y la emoción, ¿no? Bueno, nada más como comentario. Sí, por favor, doctor. No, muy acertado lo que estás diciendo, porque yo también encuentro muchos puntos de contacto. A mí el que me llama mucho la atención, como una de las estrategias que hacen eficiente el discurso, digamos, instructivo, es el tocar la emoción, de alguna manera. Es decir, y ahí hay una discusión, ¿no? Entonces, ¿dónde quedó? O sea, es una falsedad esto de la objetividad, del distanciamiento. O sea, tenemos que estar emotivamente estimulados para aprender. Y eso lo dice la bibliografía más reciente con respecto a la neuroeducación, o sea, la estimulación cerebral tiene que ver muchísimo con el nivel de lo que se llama de conciencia, ¿no? Del awareness, ¿no? De estar consciente que estoy aprendiendo algo. Y eso se deriva mucho más fácil cuando la persona estamos estimulados por alguna emoción, o sea, por alguna cosa áptica, sonora, olfativa. Entonces es muy interesante cómo, no sé si intuitivamente, yo creo, se pensó en eso, ¿no? A mí me llama mucho la atención y cada vez que regreso a estos ejemplos que siempre pongo de la relación de que yo de repente veo que a alguien le meten algo en el ojo y yo reacciono, ¿no? Hago así, ¿no? Entonces esas relaciones como sinápticas son absolutamente artificiales, pero son una base para conectar y la educación necesita necesariamente, así, perdón el pleonasmo horrible, ¿no? Requiere de una conexión emotiva, que es como se parte, ¿no? Se parte, se secciona en una clase, todos los que hemos dado clase sabemos que tampoco podemos estar en la emoción, porque entonces, como dijiste tú, pues llegamos a unos asuntos donde pasamos como al melodrama, ¿no? Que ese también, para mí es un punto muy interesante, porque es como el clímax de la educación, ¿sí? La dramatización de algo, ¿no? Y entonces, pero pensemos en que dramatizar puede ser una fotografía de la galaxia, ¿no? Está súper dramática, ¿no? Porque o sea, nos representan cosas y ya te quieres ir a volar cuando es imposible, ¿sí? Realmente imposible que la veas, ¿no? Hasta ahí me quedaría yo en esta primera ocasión. Sí, por favor, doctora María Rosa. Qué bárbaros. A todos les quiero agradecer que es como una mirada renovada para contrastar todo este material tan elaborado institucionalmente en periodos históricos muy, muy definidos.
Y entonces sus lecturas, tus películas, Rocío, del cine de oro, vamos, ahí entran, porque además van de forma paralela. Por acá está la institucionalidad y por acá la ficción, ¿no? Ya tan cuestionada. Pero fíjate que pensaba, sería muy interesante analizar, por ejemplo, las enfermedades que tú mencionaste, ¿no? Y el primer ejemplo que me vino fue oncocercosis. Entonces, ¿cómo lo tratan los documentales de Francisco del Villar? O sea, nada del enamorado y el médico y la otra, o sea, olvídalo. Van hasta la comunidad chapaneca, cafetalera, ¿dónde están los enfermos, no? Entonces, ¿cómo la Secretaría de Salubridad hacía cine? Y cómo luego se retoma. Entonces, eso me pareció bien interesante. Me hizo pensar en la diferencia, que creo que sí es importante tener, entre cine de medicina y cine de salud pública. Porque en los más de casi 200 documentales que yo catalogué, ¿sí? Lo que se está promoviendo es la salud pública. Esa categoría que se nos había olvidado y que la pandemia nos vino COVID-19 nos vino a recordar. Y que fue lo que las autoridades todos los días nos repetían. ¿Qué pasa con la salud pública? Entonces, esa diferencia se me hizo súper importante ahora que ya lo vi en perspectiva. El seguimiento que hace Baldomero se me hizo bien interesante. Tu uso de dato duro. Eso sí lo encuentras en los documentales que hizo la Secretaría de Salud. Están ahí los médicos detrás, diciendo, hubo tantos enfermos, hubo esto, vamos a tal región, vamos. Entonces, se entrelazan bien padre los temas. Y finalmente lo de las emociones. Híjole, Roberto, ahorita que recapitulaste, claro, dije, ¿por qué? ¿Cómo podía yo asociarlo al material que yo he trabajado? ¿Cómo apelan a las emociones de los espectadores? Y sin duda la música me parece que es un componente, por lo menos en los materiales que yo trabajé de la Secretaría de Salud, bien importante. Porque entonces te van llevando de la mano, desde la tristeza, del aislamiento, de ser una comunidad abandonada, en la Guerrero, llenos de mal de pinto, y luego juegan con la música cuando llega la brigada, ¿sí? Cuando llegan las enfermeras, los médicos, los llegan a curar y en automático hay un cambio. Yo no es un tema que trabaje porque se me hace un tema tan... no lo había nada más que pensado, pero ahora que lo dices, digo, ¿cómo es que le apelan a las emociones? Tú diste aquí 4 elementos fundamentales en tu película y además el ejemplo que nos pusiste tan lúdico, tan diferente, ¿no? A los temas de enfermedad y de salud pública. Pero no sé tú qué opinas. Tú aquí mencionaste agua, fuego, aire, tierra. Ya hay un estudio, ya hay un análisis muy serio en tu trabajo, pero bueno, la música para mí es fundamental. Y por último, que citen a Susan Sontag me removió muchas cosas, porque la leí muy joven, hay un vínculo con la enfermedad desde lo personal, y entonces ¿cómo ahora ustedes vienen y lo despliegan acá? Y me pareció muy, muy interesante. Muchas gracias a los tres. No, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Baldomero. ¿Quisieras agregar algo a este respecto de cómo se tocan, digamos? Sí, claro. Como anécdota, hay una situación, creo que a todos nos interesa el tema. Es muy interesante cómo en los primeros meses de la pandemia, en el 2020, los discursos audiovisuales, particularmente los cinematográficos, fueron recursos de formación emocional para saber cómo actuar ante una epidemia. Ya hay algunos estudios que revisan, por ejemplo, de manera estadística, es cómo ciertas películas se volvieron hits, bueno, no hits, sino adquirieron mucha relevancia en ciertos meses, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, a partir de las búsquedas que hay en internet, en plataformas como IMDb, como ciertas películas fueron tomadas como referencia para saber o intentar prever qué podía pasar con la pandemia de la COVID-19. Y a mí me parece interesante que fueron ciertas películas que tenían una apariencia realista. Claro. Particularmente, por ejemplo, esta película de Contagio fue
una película que, pues bueno, algunos conocían, pasó, digamos, sin pena ni gloria, vamos a decirlo así, una película más, en 2011, 10 años después, se convierte en una de las películas más vistas por ahí de marzo y abril del 2020, ¿no? En plataformas digitales, una de las más buscadas, y es esa y no otras, ¿no? O sea, hay otras películas que, bueno, que podrían tener ciertas referencias, pero que esa en particular es considerada como una de las que tienen mayor vínculo y realismo en su formato, en su realización y en la serie de sucesos que muestra, ¿no? De hecho, bueno, su realización sí tuvo una asesoría de algunos expertos, la forma en la que presenta algunos sucesos sí está bien documentada, y bueno, ¿no? Obviamente no hay ficción que nos pueda, siempre la realidad es más compleja, ¿no? Ahí son los gringos los que arreglan el problema, ¿no? Son los grandes protagonistas y los únicos que tuvieron la capacidad de resolver con sus vacunas la enfermedad. Y sorprendentemente nosotros en la pandemia que vivimos, que fue terrible para casi todos, vimos también una batalla geopolítica en el que los grandes científicos o institutos norteamericanos no fueron los únicos que presentaron soluciones, sino que había una competencia geopolítica, hay una competencia geopolítica asociada con el desarrollo de vacunas, con la influencia política que puedes tener al distribuir las vacunas y con los beneficios económicos que eso conlleva. Entonces, pues bueno, la lección es que, bueno, sí, la ficción nos puede enseñar mucho de cómo anticiparnos a ciertos problemas o situaciones hipotéticas, pero tal vez siempre la realidad termina siendo más compleja y más disruptiva y más difícil de asimilar. Muchas gracias, doctor Baldomero. Sí, por favor, doctora María Rosa y después el doctor Roberto. Sí, no hay, ¿verdad? Preguntas del público. No leo que haya ninguna pregunta del público. Adelante. Un poco en relación con el comentario de Baldomero, no perdamos de vista lo que se está produciendo de la pandemia, ¿no? Y toda esta convocatoria que sacó la Filmoteca, la UNAM, que sin duda apela a las emociones, a los sentimientos, al agobio del encierro, que sacaron esta convocatoria para hacer cine minutos. Y hay cosas muy interesantes, y bueno, la película de Juan Carlos Rulfo, en donde no necesariamente la tragedia del contagio, eso quizás salga en unos años, ¿por qué? Como si fue un vampiro, un murciélago, un oso, no, es el sujeto. Y entonces eso cobra otro matiz que en lo personal me parece bien interesante. Es el enfermo, la familia y el intermediario, ¿no? En el caso del documental de Juan Carlos Rulfo, perdón. A mí me llama muchas gracias, me parece súper buen ejemplo María. A mí me llama mucho la atención, Baldomero, algo que tú mencionaste y es cómo el dato duro no hace nada. O sea, el dato duro nos deja fríos, ¿no? O sea, como yo con mis hielos Iztapalapa, o por ejemplo el linchamiento, es decir, vemos un linchamiento y nos pues sí, está linchado, o sea, la distancia, ¿no? La distancia de la que hablaba Brecht y muchas partes. Yo creo que eso es fundamental para instruir, ¿no? O sea, la idea del acercamiento, pero también la idea que dijiste, ¿no? De esta apariencia de lo verosímil. O sea, yo no creo que la protagonista de Contagions, que es creo que René Russo, ¿no? Cuando la maquillan, pues no le destrozan la cara, ¿no? O sea, le ponen ahí como una cosita para que sea guapa, pero, ¿sabes? O sea, esas cosas muy raras. Y yo diría, por esto me agarro para lo que quiero decir al final, no confundamos que ficción no es un falseamiento de lo verosímil, sino más bien son estrategias de representación que son necesarias. Es decir, hablamos de ficción como estrategias narrativas, como estrategias de muchos estilos, ¿no? Pero, por ejemplo, como recursos de retórica, como recursos estructurales, ¿no? Es decir, empezar por el principio y que te den un trancazo emocional al principio y luego ya te dejen descansar, que dices tú, a mí el llanto del niño se lo oscuro, estaba yo haciendo el ejercicio, ya estaba harto. Toda la mañana estaba cantando la cancioncita del festivalito, ¿no? Porque se te metes, y eso es algo bien interesante que es con lo que quiero terminar. No sabemos por dónde nos centra lo emotivo. Entonces de repente estás en el peor de tus dramas y pues te están cortando en la combi, como les digo yo a mis alumnos. O sea, no te van a cortar en un atardecer y va a haber un solo de violines que acompañe tu tragedia. Vas a estar en la combi. Tú tienes esa capacidad de decir, ¿cómo le hago para que la emoción resulte en algo que va a ser mi aprendizaje? Y termino con esto. Fíjense cómo en todo lo que nosotros hemos dicho, si volvemos a pasar la mesa y revisamos símiles, hipérboles, metáforas o anáforas, vamos a ver un montón de recursos. Es decir, aquí está.
¿no? Si le repites, ¿no? ¿Se acuerdan de, yo me sorprendí mucho de esos videos donde salían las enfermeras enseñándote a lavar las manos y eran 45 veces y te raspabas? Yo decía, qué dolor de manos, ¿no? Y eso es una anáfora, ¿no? Todas hacían lo mismo al principio, ¿no? Y la anáfora de antes y después se tuvo que mostrar y eso nos quedó de tal manera que yo ahora instintivamente hago esto y me tallo como si estuviera yo a punto de operar. O sea, ya no me siento igual. Y eso es un elemento de la educación. Ves algo y ya no eres el mismo, porque eso para mí es lo educativo en el cine. Sí, totalmente. Bueno, pues por aquí Edgar Lastiri Uribe le agradece a la doctora María Rosa su ponencia, comenta que enriquecerá sus investigaciones sobre educación básica de personas jóvenes y adultas. No hay más comentarios. No sé si alguien quiere agregar una pregunta. Pues estamos cerrando. A mí me gustó muchísimo la mesa, la disfruté mucho. Bien. Espero que podamos seguir intercambiando cosas porque pues me parece que hay mucho que poder compartir, ¿no? Entre nuestras investigaciones. Sí, por favor, doctora María Rosa. Gracias, Rocío. Mira, que es algo que anoté cuando yo te estaba escuchando, que ahora pues enlazo con este comentario de Edgar Lastiri. Muchas gracias qué bueno que la investigación le sea útil. Pero justo cuando te escuchaba, hablaste de cómo utilizas las películas para dar clases o para qué servirían, ¿no? Todo este desglose que hiciste, cosa que yo no hice en mi presentación, pero que me dejó pensando sobre la utilidad en el presente. O sea, ¿de qué nos sirven a nosotros estos materiales? Porque a mí, como fue, de entrada me hizo un poco de ruido que tú le llamas fuente secundaria, ¿sí? A las películas, y yo insistí en que fue mi fuente primaria para todo este abordaje social, cultural, de manteniéndome a distancia, que no soy médico ni epidemióloga, y que no me iba a ir al fondo de la enfermedad, sino a la campaña, a la salud pública, pues. Entonces, cuando te escuchaba, y quiero preguntarte, ¿das clases a quiénes? ¿A médicos? Porque mi mejor época dando clases utilizando estas películas fue cuando estuve con salubristas en el Instituto Nacional de Salud Pública, ¿sí? Podía haber una mejor comprensión de ciertos momentos históricos. Ahora lo hago con mis estudiantes de pedagogía en una materia que llamo Educación para la Salud. Ha sido también muy, muy interesante porque sin duda COVID-19 planteó aquí un parteaguas bien interesante. Entonces, bueno, esa pregunta tan concreta y para todos, si las utilizan en sus clases, es sobre todo tú, Rocío, con médicos, porque pensé, ¿será que da clases en la Facultad de Medicina, en enfermería, en fin? Básicamente. Sí. Gracias, doctora. No, en realidad, este artículo yo lo escribí no porque yo dé clases a médicos, sino porque mi hermana es médico y decidimos escribir en conjunto algún tema que pudiéramos trabajar las dos. Entonces, ella, y justo por eso es esta idea de que es una fuente secundaria, es decir, los médicos muy difícilmente aceptarán que pueden aprender algo, que se puede enseñar algo con las películas. Hay como esta reticencia, ¿no? De ficción sobre alguna enfermedad infectocontagiosa, ¿no? Entonces, digamos que si no es un dato duro sobre la enfermedad, no lo consideran algo que pueda ser útil para enseñar, ¿no? Entonces, ella se encargó como de esta parte más de la descripción médica y sintomatológica, y yo intenté hacer el puente hacia cómo, me refiero en términos de que es una fuente secundaria porque nos muestra los prejuicios que tenemos en torno a la enfermedad, las actitudes que tenemos frente a la enfermedad, la manera en la que se toma colectivamente la enfermedad y cómo sirve para explorar las ansiedades. Por ejemplo, el cine sobre VIH es un cine que en realidad todo el tiempo, más bien lo que le preocupa son la comunidad LGTB, ¿no? O sea, es lo que es la ansiedad que está ahí de fondo en estas películas, ¿no? En fin, entonces yo traté de hacer la conexión, pero en realidad sí, los médicos tienen esta reticencia a pensar que se puede aprender con el cine de ficción, pero creo que lo que se planteó hoy aquí en la mesa
rebate completamente este planteamiento. Es decir, sí, no vas a aprender cuál es el ciclo, digamos, infeccioso, ¿no? En términos así duros, pero se aprenden muchas otras cosas que tocan lo social, cómo las enfermedades tocan lo social, cómo nos transforman, cómo nos configuran y qué dicen de nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, en fin, ¿no? Una serie de cosas. Y que creo que por eso lo interesante era pensarlo desde la epidemiología, Claro. que justamente hace este cruce entre la medicina y las ciencias sociales, ¿no? Bueno, eso sería básicamente lo que yo comentaría. Claro. Buenísimo. Sería ofrecerles a los médicos, no un curso, porque empezaríamos mal, queriéndoles ofrecer que van a aprender de medicina, sino que van a aprender de historia, ¿no? Y de campañas y de contextos. Y bueno, ese es un reto personal. Mi padre fue médico y tenía largas discusiones con él, ¿no? Entonces le ponía las películas, claro. Entonces su remembranza iba hacia lo histórico, no necesariamente a cómo quitan un nódulo oncocercótico, porque seguro algo criticaba, ¿no? En fin. Pero bueno, pero eso da para otra mesa, ¿no? Que es decir, la medicina y lo visual, que Claro. es el 98% del discurso, ¿no? Y pregúntenme cómo nos va con un doctor cuando no sabes ni qué estás viendo, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que se disparan en esto, ¿no? Cuando yo llego al consultorio, en la emoción, ¿no? El dato duro me lo dan en un minuto, ¿no? Subiste de peso, bajas de tal, tienes los leucocitos bajos. ¿Y qué haces con un 3% de leucocitos? O sea, ese dato no te sirve, necesitas que te emocionen, ¿no? Que haya un relato para que te tenga una narrativa. Pero bueno, eso es ahora sí que es otro tema de otra mesa. Muchas gracias. Sí. Pero Claro. buenísima. Gracias. Bueno, pues si no hay más comentarios, pues vamos cerrando. Los invitamos a que nos acompañen en el conversatorio que va a tener lugar a las 6:15. Va a haber una conversación entre los representantes de distintas asociaciones latinoamericanas dedicadas a los estudios sobre cine y audiovisual en la sala 1. Es el último evento del Congreso, entonces por favor acompáñenos. Agradecer muchísimo, de verdad, a Baldomero, a María Rosa, a Roberto por su participación y por el trabajo que han presentado, y también a los organizadores del Congreso, al equipo logístico que ha estado estos 5 días fuertemente trabajando. Entonces, muchas gracias a todos, ¿no? Y también a los asistentes que hacen este Congreso posible. Muchas gracias y nos vemos el próximo año, ¿no? Nos vemos el próximo año, otra mesa proponemos. Ojalá. Estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Quedamos en contacto. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Bye.